Venid, venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenas noches, queridos amigos mexicanos, españoles y de todas las nacionalidades desde donde nos estén escuchando en estos momentos. Iniciamos un nuevo programa de la verdadera devoción al corazón de Jesús, donde estamos desgranando, pues programa a programa, estos mensajes, este tesoro que ha puesto el Señor en nuestras manos y donde nos va hablando tanto el corazón de Jesús como la Virgen María, y nos van contando pues tantas cosas tan importantes que hemos ido viendo en programas anteriores y que, como decíamos, pues todavía quedan cosas muy importantes de mucha profundidad y que nos van a ayudar mucho pues a crecer y a convertirnos espiritualmente. Esta noche tenemos el equipo habitual. Buenas noches, Óscar. Hola, buenas noches, José Antonio. Y Marisa. Hola, buenas noches. ¿Qué hay? Bueno, pues vamos a iniciar, como siempre, con un mensaje de la Virgen María, que es además una fecha que le gusta mucho a ella, porque es del 13 de mayo de 1999. Gracias a todos mis pequeñuelos que oyen mi voz. Gracias por vuestras oraciones y mortificaciones por los pobres pecadores. Mas mi corazón tiene muchas espinas clavadas todavía. Mi corazón necesita de grandes reparaciones, grandes ofrendas y holocaustos. Necesito vuestra pobre vida, vuestra ofrenda total, para poder entregársela a Dios Padre. Él, enojado con vuestra humanidad, está decidido a enviar su ira, pues sois tan pocos los que respondéis, y el mundo camina hacia su autodestrucción. Si yo encontrara al menos un resto fiel hasta la misma muerte, fervoroso y ardiente en su caridad, abnegado y entregado, dispuesto al máximo sacrificio, igualándose así a su Señor Jesucristo. Yo confío en vosotros. Algunos seréis grandes santos. Animaos con estas promesas. Oíd y actuad, presto. El demonio pretende ahogarme, pero yo me he preparado silenciosamente, sin que él lo sepa, un gran ejército que mantendré en su lucha hasta el final. Y su reino vendrá. Oh, alegría sin límites, pasión de amor e identificación suma con el amado, que os es preparada por mí. Yo preparo vuestro tálamo nupcial, para las nupcias con el amor de los amores, para vuestra unión eterna. Pensad en solo esto, unión por siempre, unión eterna. Gozaos conmigo, sentid que su reino está al venir, su reino no tendrá fin. Tengo en una lista todos vuestros nombres, hermosos queridos nombres de mis tiernos hijitos. No entristezcáis a vuestra pobre madre y acudid prestos a su llamada. Acudid a su cita. Os espera anhelante. Teme por alguno de vosotros. No le defraudéis. Pensad que no depende de vuestra grandeza. Si alguno se siente pequeño, que venga a mí. Que medite que al más pequeño de todos lo amo yo singularmente, más que a nadie, porque me necesita más que nadie. Yo solo pienso en darme a todos vosotros, y especialmente al más necesitado de su divina misericordia. Qué contenta tendréis a vuestra Santa Madre, si cuento y estáis todos. Oh, venid, acudid a Él. ¿No sentís sus brazos flagelados, prontos y abiertos para estrecharos con toda su fuerza? ¿No sabéis que cuando Él perdona ya no vuelve a acordarse? ¿No os ha sido explicada de todas las maneras posibles su infinita misericordia? Vosotros que le conocéis, no le dejéis. Agoniza, mis niños, agoniza, y nadie le da de beber. Acudid con vuestra copa, pequeña, grande, con vuestra copa al fin, prontos a saciar su sed de vosotros.
Sed felices en su presencia. En medio de las adversidades y de las dichas, el Señor permanece, Él no cambia. Él está y Él estará. Volad a Él. Sus brazos, su espíritu os recogerá, y os fundiréis en ese horno ardiente de caridad infinita por siempre jamás. A una verdadera madre, ¿no? Son palabras de una verdadera madre hablando a sus hijos, reconociendo en sus palabras pues cómo nos hablaría nuestra propia madre, solo que son palabras pues infinitamente más hermosas, más maravillosas y con unas promesas además también impresionantes, ¿no? Que nos deberían pues de hacer dar saltos de alegría, ¿no? Es la Virgen María quien nos engendra. Yo lo hemos hablado algunas veces más, pero qué papel tan importante tiene la Virgen María en nuestra salvación y en nuestra santificación. Es ella quien nos va engendrando para que al final podamos llegar a ser verdaderos hijos, que quiere decir ser imagen de Jesucristo, ¿no? Y que por tanto pues podamos ser santos según el corazón de Jesús. Yo ahí dice muchas cosas hoy, muy importantes. Ahí se pueden marcar muchas de ellas, ¿no? O resaltar. Pero por empezar también por alguna, la Virgen nos pide una respuesta total. O sea, no dice un poquito o que seamos un poquito santos, sino que nos pide todo. Nos pide que seamos realmente santos de verdad y nos recuerda pues la eternidad, la felicidad sin fin, a lo que estamos llamados y que alcanzaremos si realmente pues nos unimos al corazón de Jesús y somos capaces de entregarnos totalmente. Y es que este tiempo además no es tiempo de mediocridad. También lo hemos hablado en otras ocasiones. Ha habido épocas de la historia donde a lo mejor, bueno, pues incluso siendo mediocre espiritualmente, pues incluso te podías salvar, ¿no? Pues porque la sociedad era una sociedad auténticamente cristiana y que a poco que te dejaras llevar, pues la propia sociedad pues te llevaba, ¿no? Pero hoy día no es esta la situación. O sea, hoy el cristiano mediocre se puede poner la mano en el fuego de que al final se lo lleva la corriente. O sea, hoy el que quiere ser cristiano, católico de verdad, tiene que ser auténtico cristiano y tiene que ser santo. O sea, yo creo que las cosas están así. O sea, que tenemos que ver esto con la realidad de cómo es la situación. Y sería en cualquier época, pero desde luego ahora más. Y la Virgen pues nos lo está diciendo con muchísima claridad. O sea, que dice... Es impresionante, ¿no?, cómo va hablando, ¿no? Va diciendo, necesito de grandes reparaciones, grandes ofrendas y holocaustos. Pero también es muy bonito cómo ella dice que necesita de nosotros, que ella no lo puede hacer todo solo, igual que Jesús no lo puede hacer todo. Él lo ha hecho porque nos ha alcanzado la redención para todos, pero el que entremos en esa salvación pues es lo que depende de nosotros. Y por eso pues dice, necesito vuestra pobre vida, ¿no? Dice, es pequeñita, pero necesito que me la entreguéis para que yo pueda sacar el fruto de vuestra salvación y de vuestros hermanos. Por eso ella habla de estas grandes reparaciones y estas grandes ofrendas de holocaustos, que no es solo por nosotros, sino porque ella está pensando en todos sus hijos. Ella no piensa, nos ama a cada hijo individualmente con un amor increíble, pero piensa en todos. Por eso ella quiere que unos hijos ayuden a sus hermanos, a sus otros hijos en la salvación, y por eso quiere que los que ya están más cerca de ella pues realmente se vuelquen en esa salvación. Y eso lo vemos también en muchos otros mensajes, como ella va pidiendo, dice, voy formando un ejército y que unos trabajen para otros, o sea, que pongo a trabajar a algunos pocos para bien de muchos otros. O sea, que a veces dice, bueno, pues ya hago mucho, ¿no? Pero a lo mejor es que te han dado mucho y precisamente te dan mucho para que ayudes a salvar a muchos otros, y esa es tu misión y tienes que ser fiel a eso que te dan. O sea, no se trata de comparar si uno es más santo que otro, sino de si tú respondes a lo que se te pide y a lo que se te da, ¿no?
Es curioso, José Antonio, porque el espíritu sopla como quiere. Me ha llamado la atención una cosa que has dicho sobre lo que nos pide la Virgen, que nos lo pide todo, ¿no? Yo leyendo este mensaje me he fijado en otro aspecto muy bonito del mensaje, y es que nos habla del cielo, nos habla de cuando estaremos con el Señor en el cielo, ¿no? Y es lo que he visto, solo he visto eso en este mensaje, esa llamada a estar con Él, esa esperanza que nos debe animar a entregarlo todo, ¿no? Pero me voy a centrar en esto que has dicho, que nos pide todo, y se me venía a la cabeza ahora mismo pues una cosa que es siempre de Dios. O sea, en un mundo en el que vivimos ahora, un siglo XXI, en el que nadie da nada por los demás, o muy poca gente, en el que el Dios es al que adoramos en este mundo es el yo, el recibir yo, el que me quieran a mí, el que me den a mí amor, el que me den a mí cariño. Y cuando se acaba ese amor que estoy dando a los demás, pues simplemente, pues, o a mi mujer o a mi marido, pues ya está, pues se entiende perfectamente y el mundo lo entiende. Lo que nos sugiere la Virgen y Dios en tantos y tantos mensajes como venimos ya leyendo sobre este libro tan bonito es esa entrega total, ¿no? Y quería centrarme en esa sensación que se tiene por dentro de una inmensa alegría cuando nos llaman a esa entrega total, como no sé si os lo habéis experimentado alguna vez, ¿no? Esas ganas terribles de entregarse completamente a Dios, esa sensación interna que hay que mueve a entregarse al sacerdocio, se ha llevado al último extremo, es lo que mueve a un sacerdote a hacerse sacerdote, o una consagrada, o una religiosa, o una monja, o un consagrado, a entregarse completamente a Dios. Esa sensación siempre viene de Dios y nos habla de que estamos hechos para Dios. Si no estamos hechos para mediocridad, estamos hechos para entregarnos completamente a Dios, y cuando subamos al cielo, nuestra mayor felicidad será ser completamente de Dios. Hay más frases impresionantes también. Hay una que no sé si habéis reparado, pero dice que tiene nuestros nombres, que tiene una lista con nuestros nombres de sus queridos hijos. Y que además, y en otro sitio, pues también dice que algunos seréis grandes santos, pero que en realidad llama a todos. Lo que pasa es que luego al final, pues solo algunos pues responderán, pero nos da muchas promesas y para darnos un ánimo, y además es verdad, o sea que de su mano, claro que se puede llegar a estas grandes cosas, ¿no?, que quiere alcanzar de nosotros. Pero esto nos tiene que animar mucho, o sea, pensar que ella nos conoce y nos tiene como en esa lista y somos todos nosotros, ¿no? Y va pensando en cada uno de nosotros y cómo poder llegar a ser verdadera imagen de Jesucristo, ¿no?, que es lo que ella al final quiere alcanzar de nosotros, ¿no? Y hay una última cosa que también es impresionante. Dice, cuando ya está pidiendo esto de acudid a la llamada, Él os espera, dice, pensad que no depende de vuestra grandeza. Si alguno se siente pequeño, que venga a mí. Que esto pues impresiona más, o sea, que en realidad ella no nos está llamando porque seamos grandes cristianos o seamos muy santos, o sea, no depende de nuestra grandeza. Es una llamada que el más pobre, el que se sienta ahora mismo más pecador, más alejado de Dios, que se sienta insignificante, el que se sienta que no sabe teología, que él no es nada, o que es el más pequeño de todos, pues a ese es al que más llama la Virgen María, porque esta llamada a la santidad no depende de la grandeza vista con criterios humanos de cada uno de nosotros, sino que depende pues del abandono y de la confianza. Eso es lo que nos da la fuerza. Cuanto más confiemos y más nos abandonemos, por eso los pequeños alcanzan más, porque el que es pequeño en el fondo sabe que no tiene nada y lo único que puede hacer es abandonarse y confiar. El que tiene mucho le cuesta más, se confía más de sus fuerzas, de sus talentos, de su teología, de su muchísima oración, de que nunca o casi nunca peca, ¿no? Y dice, yo ya voy muy avanzado. Y ese, el que piensa así, lo tiene mucho más difícil, porque en el fondo cuenta con sus fuerzas, y por eso es tan importante pues esto tan sencillo que nos dice ella, ¿no? Es decir, el que es más pequeño que venga a mí,
porque ese puede ser el más grande si se abandona a mí y se deja guiar y conducir por mí. Bueno, un mensaje muy mariano y que yo creo que puede dar muchísimo fruto si realmente lo ponemos en práctica. Vas a continuar el segundo mensaje. En esta ocasión va a ser Dios Padre quien nos va a hablar, que es poco habitual, pero hay algunos mensajes que son también de Dios Padre. Este es del 22 de octubre del año 2007. Mirad, no me conformo solo con santidades pasables, que cumplen con su deber ordinario. Quiero santos extraordinarios, con heroicidad suma en todas sus virtudes, porque la gracia que se os derrama y que circula ahora por la Iglesia no tiene nada que ver con aquella de otros años. ¿Cuándo se ha podido dar el derramamiento de la profecía como ahora en vuestros días? ¿Cuándo se ha podido comulgar con tanta frecuencia? ¿Cuándo tantas facilidades para ir a misa? ¿Cuándo las gracias eucarísticas tan desbordadas desde la custodia? Dime, ¿cuándo tanta proliferación de conferencias, charlas, oraciones, ejercicios o jornadas religiosas? ¿Cuándo tantas facilidades para ordenarse como ministro o entrar en un convento? ¿Cuándo tanta difusión de la fe en todas partes y por todo el mundo? Sin embargo, yo me pregunto como tú, Marga, ¿dónde están los santos de hoy? Cuando yo venga, ¿encontraré fe sobre la tierra? Mira que aquí hablaba de estos tiempos. Mártires del siglo XX, ¿qué espera para el XXI? Apostasía, apostasía de la fe, vida licenciosa, olvido de las costumbres cristianas. Precisamente el derramamiento de mis gracias y la poca correspondencia es lo que va a motivar sobre vosotros los castigos. Persecuciones contra la fe. Aquí sí muchos, muchísimos apóstatas. Apostatáis por lo más leve. ¿Qué no haréis cuando se os persiga? No, este falso optimismo yo no lo tengo. Yo soy la verdad. Querida, preciosa, necesito que vayas en medio de ellos y que les digas: no me valen vuestros cumplimientos conmigo, no me valen vuestros fingimientos, no, que mientras con una mano la atendéis al pobre, con la otra asesináis a vuestros hijos, no, que abandonáis a la esposa querida de vuestra juventud para repudiarla y enviarla a prostituirse, mientras tomáis a otra prostituyéndoos vosotros también. Oh corazones de piedra, no que oprimáis al esclavo, que insultéis al rico, que calumniéis al pobre, no vuestra gula y pereza, no vuestras fornicaciones, no animales con hombres, ni iguales con iguales. Vuestro pecado clama al cielo y hasta mí sube vuestro hedor. No, no pretendáis aparecer pulcros y blanqueados, mientras por dentro os estáis pudriendo. Señor, Señor, eres tú. ¿Por qué tanta potencia y terror, descontento en tu hablar? Hija mía, porque vuestra generación es una generación perversa que se vuelve contra Dios. Dios mío, no me atrevo a preguntarte qué tenemos que hacer. Marga mía, ven hacia mí y pregunta, no me ofendas con tu desconfianza. Soy tu padre, tu verdadero padre. El demonio es el padre de la mentira. Toda mentira tiene por padre al demonio. Yo soy la verdad. A la verdad no la temas. A la verdad acércate. Penetra en ella. Ven a mí y sumérgete con confianza en sus lugares profundos. Estás con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ahora yo he querido manifestarte mi potencia y mi furor. Que sepáis que por justicia ninguna de vuestras malas obras quedará sin retribución. Vosotros tenéis que ser esos santos que espera la Iglesia para su nuevo renacer. Se está acuñando ahora. Espero de vosotros santidad, pero santidad en grado sumo. Espero que preparáis la nueva civilización. Muchos sois los llamados, os conocéis entre vosotros, apiñaos y formad la nueva civilización del amor. Antes pasad todos por esta purificación. De todas vuestras inmundicias yo os voy a purificar. Escuchar la voz también de Dios Padre, aunque sea esta palabra pues más solemne, ¿no? más dura en algunos aspectos, pero también el sentir esa proximidad de Dios como Padre que habla a sus hijos, ¿no? Pero tierna también, ¿eh? Cuando le dice a Marga, qué bonito. Sí, o sea, es que es Dios, claro,
Es muy bonito cuando habla esa situación de la Trinidad, dice, somos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero ahora te hablo como Dios Padre, ¿no? O sea, es ese misterio, ¿no?, de la Trinidad que en realidad pues tampoco podemos entender, pero que en este caso, bueno, pues es Él, ¿no?, quien se dirige. Y curiosamente nos vuelve a hablar de la santidad, o sea, solo que con mucha más contundencia, yo creo, ¿no?, que incluso en el mensaje anterior. Es algo que nos tenemos que tomar muy en serio, porque en realidad la santidad es nuestra única y verdadera vocación. Para eso estamos aquí, para ser santos. Y por tanto es lo que nos tenemos que dedicar y a lo de lo que nos tenemos que ocupar, ¿no? Yo he recogido, cuando va hablando Dios Padre, pues hay como, cuando habla de la santidad, pues yo creo que hay como algunos rasgos, ¿no?, que es bueno que recordemos, ¿no? Dice que es primero una llamada para todos, sin excepción. O sea, nos está llamando a todos. No es algo para unos pocos o para algunos o para los llamados, sino que los llamados somos todos. Todos sus hijos estamos llamados a la santidad. Y aquí hay una reflexión que es muy cierta, y es que cuando ha habido tantas facilidades para poder crecer en santidad. Y nos va haciendo reflexionar pues una serie de cosas que son muy ciertas, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de la Eucaristía y de otras cosas, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que la comunión frecuente no ha sido algo habitual a lo largo de toda la historia de la Iglesia. O sea, ha habido periodos donde se comulgaba muy raramente, había momentos también de muchísimo respeto, había tanto respeto que incluso pues se comulgaba con muy poca frecuencia, pero ya más recientemente, cuando eso va cambiando, ¿no?, ya a partir del siglo XV, XVI, y se va aumentando la frecuencia de comunión, hay que recordar que, por ejemplo, la norma para la comunión, que incluía el ayuno eucarístico de 12 horas, que esto estuvo hasta hace muy poco tiempo, casi hasta los años 50, ese ayuno eucarístico de 12 horas pues hacía muy difícil también el poder comulgar. Incluso las misas eran a primera hora, para que así luego ya pues la gente pudiera desayunar o a comer, y no había misas. El horario de las misas era a primera hora de la mañana, ya misa por la tarde no había, pues a ver quién estaba todo el día entero de ayuno eucarístico para poder comulgar. Entonces es cierto que ahora el tema de las adoraciones, también hay una gran explosión en todo esto, donde hay muchos sitios donde está el Señor expuesto, que se puede ir. O sea, lo que nos está diciendo es que tenemos un montón de gracias de tipo sacramental que se nos dan ahora, que nunca, incluso tenemos los propios medios de transporte. O sea, había épocas donde simplemente ir a la iglesia, si estaba lejos, llevaba su tiempo, podía llevarte una hora y media. Ahora, en cambio, con nuestro coche vamos incluso a la misa que queremos, ¿no?, a la que nos gusta más el sacerdote, etcétera. Pero aquí esto como reflexión, pero lo importante es la pregunta que hace el Señor cuando dice: ¿y dónde están los santos? ¿Dónde están los santos? Y efectivamente la crisis de ahora, que ya lo han dicho los papas, los papas Pablo VI y alguno más, yo creo que también lo decía que el problema de ahora de la Iglesia es que lo que hay es crisis de santos. O sea, no hay santos que sean luz y que muestren la belleza de la Iglesia y de la vocación de la santidad. Y como no hay santos vivientes que la gente pueda tomar como modelos o como referencias, pues se oscurece todo esto de la santidad y no se entiende, y se queda como algo muerto, y por tanto nadie se convierte. O sea, es más, la gente pues se aleja de la Iglesia porque no ve credibilidad. O sea, ve una teoría, pero que no ve que esté puesta en práctica, y por tanto pues no se lo cree, ¿no? Yo me ha gustado mucho lo que has dicho sobre lo de que, bueno, lo que has dicho, lo que dice Dios Padre, ¿no?, José Antonio, sobre lo que los llamados somos todos, no solamente unos, ¿no? Y este es un error en el que se suele caer con frecuencia, bueno, en el que yo he caído con mucha frecuencia, pensar esto, ¿no?, que dices, no, es que, y lo oigo muy a menudo después, ¿no? No, es que, claro, hombre, es que el cura, pues no sé, por poner algún ejemplo, ¿no?, el cura de Ars, que yo siempre me acuerdo mucho de la santidad del cura de Ars, o por ejemplo el Padre Pío, por hablar de casos mucho anteriores, pues San Pablo, ¿no?
Claro, es que siendo como el cura de Ars, claro, es que Dios le vio y le concedió una fuerza especial para ser tan santo, ¿no? Pero es que claro, a mí no, yo no soy así, y además Dios no me concede, ¿no? Y hay que decir aquí que Dios concede, o sea, si por Dios fuera, concedería las mismas gracias que concedió al cura de Ars, te las concedería a ti y a mí. O sea que más bien depende, la santidad depende también de la respuesta, ¿no? No depende de nuestras fuerzas, no depende de nuestra valía, de nuestras aptitudes, sino más bien de la actitud, ¿no? O sea, no tanto aptitud con P, sino actitud con C. Eso es lo que nos pide el Señor, lo que nos pide Dios. No nos pide tanto ser ni tener, sino esforzarnos por llegar a ser santos, ¿no? Y en la medida en la que respondamos, Él nos irá dando tantas gracias o más, ya nos lo dice en este mensaje, como daba antiguamente, ¿no? O sea que en ese sentido, y después también una cosa que puede ayudar mucho a las personas que puedan tener esta tentación de pensar que ellos no van a ser santos nunca, ¿no? Que no pueden ser santos porque se vean muy alejados, ¿no? Y la respuesta la da Jesús en el mismo Evangelio cuando dice: muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. O sea que, ojo, porque a lo mejor te ves muy lejos de la santidad, pero el Señor te eleva muy rápidamente con tan solo quererlo, ¿no? Y con tan solo pedirlo. Y hay que pedirlo, porque no somos capaces, vuelvo a insistir, no somos capaces de llegar a nada si no es con su fuerza. Hay otro aspecto que va hablando también Dios Padre, que también nos debería hacer reflexionar en sentido contrario, que es cuando habla de la apostasía, y nos da también una advertencia muy importante. Yo creo que deberíamos todos, y aquí estamos todos incluidos, cuando habla de que en el fondo apostatamos por muy poco. O sea, que ante cualquier inconveniente, cualquier cosa que vaya ya en contra de nuestros, criterios comodones, diría, criterios mundanos o criterios paganos, pues ya automáticamente renegamos de Dios. Renegamos quiere decir, pues le traicionamos, ¿no? O sea, que no es que lo escriba en un papel y diga ya no soy cristiano o ya no creo en Dios, pero a efectos prácticos pues sí que le estamos apostatando, porque estamos renegando de Él, llevando una vida que no es conforme a lo que Él quiere. Y nos avisa, nos dice: ojo, porque si ahora estáis así, cuando llegue la persecución de verdad y realmente os persigan por tener fe, entonces sí que vais a apostatar en masa. O sea, nos está dando una advertencia muy grande, que estás en esta situación que hemos también visto en otros programas, ¿no? Esta tibieza y sobre todo estos criterios tan confundidos, ¿no? Esta mezcla de criterios, algunos evangélicos, pero muchos otros del mundo, muy apegados a ellos. Y entonces, cuando realmente haya un momento donde tengamos que tomar una decisión, nos va a costar mucho. Y va a ser y es más, pues que vamos a apostatar. O sea, nos lo está diciendo, que estemos atentos, porque si ahora ya lo hacemos con lo pequeño y con las cosas del mundo, cuanto más cuando haya una situación, por otro lado, pues muy advertida, ¿no? No hoy, pero sí en otros mensajes, donde sí nos habla, y también lo dice la Escritura, ¿no? Últimos tiempos, donde realmente pues habrá persecución por la fe, y serán llevados ante los tribunales y ante los poderes del mundo, y habrá que dar testimonio, ¿no? Entonces, más vale que nos preparemos por ambas cosas, por no caer en la apostasía, pero sobre todo por crecer en santidad y alcanzar el premio que con tanto amor pues nos quiere dar nuestro Padre y la Virgen María, ¿no? A mí, no sé si para ya terminar, José Antonio, ya estamos fuera de tiempo, pero sí que me gustaría remarcar una cosa que yo creo que podría servir. Dice Jesús, se refiere pues a un montón de pecados que le son especialmente horrorosos, ¿no? Y yo me he querido fijar en uno cuando dice: no abandonéis, que abandonáis a la esposa querida de vuestra juventud para repudiarla y enviarla a prostituirse, mientras que tomáis a otra prostituyéndoos vosotros también. Es la infidelidad y el asqueroso y repugnante pecado de la infidelidad, del divorcio, que está tan de moda hoy, que está tan entendido, tan que al final esa infidelidad es
es un reflejo de la infidelidad a Dios también, ¿no? O sea, somos infieles a Dios incluso cuando somos cristianos. Cuidado con eso, ¿no? Porque efectivamente esa infidelidad de hoy nos puede llevar a ser completamente infieles dentro de poco. Vas a hacer un intermedio musical y continuamos en unos pocos minutos.
Segunda parte del programa La verdadera devoción al corazón de Jesús, y vamos a continuar pues enlazando con lo que veíamos en los mensajes anteriores, que eran muy claros, ¿no? Y hablaban de la santidad, o sea, de la vocación, de nuestra vocación a la santidad, a ser santos, ¿no? Que es esto que nos choca un poquito al principio, porque no es habitual, o sea, estamos muy acostumbrados a decir, ¿tú qué quieres ser? Pues yo quiero ser, pues esto, lo que sea. Policía, bombero, hombre de negocios. Pero nadie es santo. Militar, pero es que raro, o sea, yo diría que nadie dice, no, mi vocación es ser santo, ¿no? Tenemos eso como escondido ahí, un poco en el baúl, y tenemos una especie de vergüenza, ¿no? Nos da pena el decir, pues no, yo quiero ser santo, que es lo más importante, lo primero. Luego aparte, pues trabajaré, tendré una profesión, pero mi auténtica vocación es ser santo. Entonces aquí, aparte que nos lo recuerdan en los mensajes y nos lo dicen con mucha claridad, pero también es muy interesante pues ver qué dice la Iglesia acerca de la santidad y de la vocación a la santidad. Y aquí yo me gustaría recomendar a todos los que nos oyen, bueno, hay un documento que todo el mundo debe de conocer muy a fondo, que es Lumen Gentium, que es la Constitución Dogmática de Vaticano II. O sea, en Vaticano II que hay esa profundización en todos los temas de la fe y esa puesta al día para el siglo XX. Y hay unos documentos pues magníficos, porque lo que ayudan es a lo que ha sido la fe de siempre, pues cómo exponerla y plantearla ante la generación o el mundo del siglo XX y bueno, pues también vale para el siglo XXI, lógicamente, ¿no? Entonces, en Vaticano II y en concreto en Lumen Gentium, que es el documento que lo recoge, pues hay una cosa que se vuelve a descubrir, ¿no? Que había quedado un poco oscurecida, y es precisamente la vocación universal a la santidad. Había un momento en la historia de la Iglesia que, cuando digo oscurecimiento, pues que llega un momento que se piensa que ser santos pues es algo exclusivo de los religiosos, o sea, de los curas, los sacerdotes o los miembros de órdenes religiosas, y es más, que el que quiere ser santo lo que tiene que hacer es meterse en un convento, en un monasterio, para allí rezar mucho, y que esa es la única vía para poder ser santo, y que además pues eso es solo responsabilidad de los consagrados, pero que yo pues no, o sea, pues sí, me tengo que salvar, querer mucho a Jesús, pero lo de la santidad en sí como llamada no es para mí. Eso que había quedado oscurecido se vuelve a presentar con muchísima luz y mucha claridad en Vaticano II, y se hace un llamamiento a que todo el mundo está llamado a la santidad, pero además la santidad está de los altares, o sea que no se trata de una santidad mediocre, pequeñita, distinta de la de los sacerdotes o los consagrados, sino que especialmente los laicos, los seglares, los que no tienen esos votos a lo mejor, pues igual pueden llegar a ser igual de santos o más que los consagrados. Esto lo dice, hay algunas, yo creo que se pueden incluso comentar así muy rápidamente, ¿no? De lo que nos dice aquí Vaticano II. Por ejemplo, esto se trata en el capítulo 5 del documento, ¿no? En ese capítulo 5 va hablando de esta vocación a la santidad y nos dice: es pues completamente claro que todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Y esta santidad suscita un nivel de vida más humano incluso en la sociedad terrena. O sea, lo que dice es que además si todos somos santos, la propia sociedad será santa, que también es muy importante, y el reino de Cristo pues se hará presente. Y luego continúa: en el logro de esta perfección empeñen los fieles las fuerzas recibidas según la medida de la donación de Cristo. Por tanto, lo que nos está diciendo es que pongamos todas nuestras fuerzas en esta tarea, ¿no? Luego, nos recuerda además que la santidad del pueblo de Dios producirá abundantes frutos, como brillantemente lo demuestra la historia de la Iglesia con la vida de tantos santos. O sea que si ya los santos han conseguido muchísimas cosas que nos asombran, si todos fuéramos santos,
bueno, entonces lo que estaríamos es en el paraíso, la tierra sería el paraíso realmente, ¿no? Luego, en otro sitio, pues habla un poco de esa universalidad, o sea, que esto es para todos, ¿no? Y dice, por ejemplo, en ese mismo capítulo 5, por tanto, todos los fieles cristianos, en las condiciones, ocupaciones o circunstancias de su vida y a través de todo esto, se santificarán más cada día, si lo aceptan todo con fe de la mano del Padre Celestial y colaboran con la voluntad divina, haciendo manifiesta a todos, incluso en su dedicación a las tareas temporales, la caridad con que Dios amó al mundo. O sea que aquí lo que nos está diciendo es que cualquier fiel de cualquier condición, ocupación o circunstancia de su vida, pues que a través de aceptar, simplemente yendo con fe y aceptando de la mano del Padre y colaborando con la voluntad divina, por eso decíamos que la santidad no es lo grande que sea uno, sino que es colaborar con la voluntad divina. A Dios le sobra gracia, o sea, tiene gracia infinita, o sea, no tiene un depósito que se le acabe y diga, anda, ya he hecho 1000 santos, ya no puedo hacer más santos. No, eso no es verdad. O sea, Dios tiene un depósito infinito, por tanto, colaborando con la voluntad divina, se puede, dedicándose a las tareas temporales, dice, incluso en su dedicación a las tareas temporales, o sea, quiere decir que el que es bombero, o es policía, o es o maestro, o lo que sea, o es obrero de la construcción, ¿no? Y está todo el día poniendo piedras, ese alma también puede alcanzar la perfección de la santidad, colaborando con la voluntad de Dios. Lo que pasa que también hay que entender que cada santidad es distinta. De hecho, hay infinitos caminos de santidad tan distintos como los hay en cada alma. O sea, cada alma tendría su camino de santidad que tiene que descubrir a base de, pues lo que decías antes, los sacramentos, la oración y sobre todo uniéndose y conociendo la voluntad de Dios y cumpliéndola. La santidad en último término es cumplir la voluntad de Dios en mi vida. Luego ya algunos hacen milagros y otros no, pero no hace falta hacer milagros para ser santos. O sea, de hecho no, tampoco hay que parecerlo, o sea, que luego al final el Señor permite que se vean cosas, ¿no? Pero hay santos también de lo más normales que aparentemente en su época no llamaron para nada la atención y en cambio ahora son santos incluso pues en el altar, ¿no? Canonizados por la Iglesia. Entonces lo importante aquí es entender que se trata de cumplir la voluntad de Dios. El que lo hace fielmente y va respondiendo a ese Espíritu Santo, todas las llamadas, al final va creciendo interiormente y lo importante es que llegas a esa unión con Dios en el amor, en la caridad, que te lleva a su vez a amar a todos los que te rodean y a olvidarte de ti para estar centrado en Dios y en darte a los demás. Y en eso es al final la síntesis, ¿no? de todo esto, ¿no? Hay otro ya al final del capítulo, lo último que ya dice Lumen Gentium en el capítulo 5, dice: quedan pues invitados y aún obligados todos los fieles cristianos a buscar insistentemente la santidad y la perfección dentro del propio estado. O sea, que lo que dice es que para todos buscar insistentemente obligación y dentro del propio estado, o sea, que cada uno donde esté, que se dedique a esto, ¿no? Y ya termina, dice: estén todos atentos a encauzar rectamente sus afectos, no sea que el uso de las cosas del mundo y un apego a las riquezas contrario al espíritu de pobreza evangélica les impida la prosecución de la caridad perfecta. Por tanto, nos da esta advertencia que puede ser el mayor freno, especialmente para los seglares, los laicos que están en el mundo, pues efectivamente que se nos peguen las cosas del mundo y que nuestros objetivos terminen siendo metas mundanas, metas en el mundo. Pueden ser todas muy buenas y muy nobles y que también hay que perseguir, pero siempre subordinadas a nuestro único objetivo, que es este que nos decía de la santidad, ¿no? Y yo pues casi me gustaría hacer... Hay cosas en el catecismo que también recomiendo que se miren, ¿no? Por ejemplo, en el 2045 habla de este tema, en el punto 2044 también nos habla de cómo ser santos, ¿no? Pero yo querría terminar preguntándoos un poco, bueno, vosotros que queréis ser santos. A ver. Por supuesto.
Bueno, a mí si me lo preguntas, esto hace unos años, yo antes de mi conversión, te hubiese dicho que ser santo era imposible. Pero después de mi conversión pues me he ido dando cuenta pues que el Señor como Padre no nos va a pedir algo que no podamos. O sea que si nos pide la santidad es porque podemos alcanzar la santidad. Igual que nosotros no se nos ocurriría pedirle a un bebé que se ponga a resolver raíces cuadradas, porque eso sería imposible, pues nuestro Padre Dios pues tampoco nos va a pedir algo imposible. Y cosas que me han ayudado pues a no ver la santidad como algo tan inalcanzable, pues han sido, pues por ejemplo, ver que un santo no es el que nunca se cae, ¿no? Porque es imposible en el camino de la vida no caerse nunca, pero sí el que siempre se levanta, ¿no? Y también que es algo que no conseguimos nosotros con nuestros puños, con nuestra fuerza, sino que estamos ayudados pues de la Virgen, de Jesús, que con la gracia, con los sacramentos, pues nos ayudan a conseguir este objetivo. Por eso la infancia espiritual de la que hablaba Santa Teresita es tan importante, ¿no? Para ser santos, ser niños. Por eso decía Jesús que el reino de los cielos es de los que se hacen como niños, ¿no? Porque hay que confiar en Él, no nos podemos hacer santos. Yo también, a mí me gusta ver la santidad como el afán y la esperanza de llegar algún día a ver a Dios, ¿no? A mí me emociona mucho el pensar eso, ¿no? El poder verle cara a cara, el poder estar con Él y no separarse nunca más de Él, ¿no? En ese sentido, y pensando desde ese punto de vista en la santidad, desde luego mi único objetivo en la vida es ser santo, porque no puedo pensar que nadie, una vez que ha conocido a Dios y el amor de Dios, no se puede pensar que alguien pueda tener una meta más baja que esa, ¿no? Muy bien, bueno, pues yo creo que está muy claro y esto lo que hay que hacer es ponerse a ello. Vamos ya a continuar con el tercer mensaje, que es de Jesús, esta vez es de Jesús, del 6 de marzo del 2008. En este tiempo aparentemente tranquilo, yo os voy a decir lo que se fragua por dentro. El demonio ha hecho su tropa. Las hordas caminan manejadas por él, se dan a Satanás que los domina. Podréis ver mucho odio a vuestro alrededor, odio contra el Papa, odio contra los cristianos, odio contra Cristo. Es un odio irracional. ¿No os dan pena las masas manejadas por él? Tengo a mi Virgen organizando este otro ejército, pero caminan indecisos, con miedo. Quieren ser como bebés que no pueden desprenderse del pecho de su madre, aunque ya han comido. ¿Ves? Son como esos niños que no se atreven a andar. Es diminuto ejército, pero diminuto en fuerzas, en ánimo. Es pobre, pero en espíritu. Quiero que en ánimo sea valeroso. Mi madre les prepara, mas ellos no quieren salir y temen. Yo necesito profetas en medio de ellos, valerosos como vosotros, ardientes en la caridad, que el fuego de mi casa les devora. Yo os doy a vosotros el poder, los ánimos. El poder y la fuerza vienen de Dios. Tomadlos, solos no podéis hacer nada. Bien visto lo tenéis. Venid a ver qué podéis con Cristo. Mirad, yo os muestro unos cielos y una tierra nuevos. Hasta aquí es hasta donde tenéis que conducir al resto. Quiero invadirte con mi ternura. ¿Cómo puedes ser tan tierno, Jesús? Para que tú la muestres a los demás. Ya no puedo contener más mi amor. ¿Es tu amor el fuego que va a caer sobre la tierra? Sí, ven. ¿Te hace ilusión seguir este camino? Sí. Ven, os acompaña en la lucha la muchedumbre inmensa de los santos. Te saludan y te dan ánimo. No sois pocos. Contad todos los santos desde que el mundo es mundo. Todos los ángeles que bajan a luchar con vosotros, invocadles, están, os ayudan. Lo que teme el demonio es la decisión porque se basa en la confianza en mí. Confiad, que os rodea la muchedumbre inmensa de todos los santos. Y los ángeles de Dios, María, mi madre, San José y la Santísima Trinidad. Por eso, Marga, no temas. Veas lo que veas, no temas y ámame. Pues de nuevo Jesús nos explica en qué momento nos encontramos.
y nos vuelve a recordar que estamos en medio de una batalla espiritual y nos dice pues qué está haciendo el enemigo, ¿no? Como nuestro general y nuestro cabeza pues nos explica qué hace el ejército enemigo dirigido por Satanás. Nos avisa de que no nos extrañemos de este odio, ¿no? Que es cierto, esto hay que recordar que es del año 2008. Si se hubiera dicho ahora, pues todavía lo veríamos con mucha más claridad, porque por ejemplo el caso de Benedicto XVI, sus últimos años ha sido un ataque despiadado, ¿no? Desde todos los frentes, por todos los medios de comunicación, por todos los poderes, cualquier cosa que ha dicho, que enseguida se ha querido, pues desde allí pues montar campañas, ¿no? de auténtico odio, ¿no? de auténtica persecución, ¿no? O sea que esto pues efectivamente no nos extraña porque, como nos dice Jesús, pues está dirigido por Satanás y es odio pues al que es la cabeza de la Iglesia y por tanto pues eso es lo que pretende, ¿no? Satanás, destruir y hacerse tambalear, ¿no? Lo que es la piedra de la Iglesia, ¿no? Y luego, pues aquí yo creo que lo más importante es lo que se refiere a nosotros, ¿no? Después de aclararnos, pues, un poco qué está haciendo el enemigo, pues nos habla de nosotros. Y esto yo creo que aquí hay una cosa importantísima, ¿no? Nos está diciendo en el fondo que espabilemos, que nos están dando un montón de gracias y de dones, pero que ni nos lo terminamos de creer y que estás un poco en actitud como niños debajo de la falda de su madre. O sea, que también aquí puede haber un poco de falsa modestia, decir, bueno, si yo, ¿cómo voy a ser yo el que salga a combatir y el que, junto con un poco pues de temor también, ¿no? Y lo que nos dice, ¿no? Espabilar, porque estáis aquí encerraditos, estáis recibiendo dones impresionantes. Este mismo libro en sí mismo ya es un don impresionante, porque a través de este libro se recibe muchísima luz del momento actual, muchísimos dones y gracias de conversión, muchísima fuerza para poder amar y conocer el corazón de Jesús y poderle amar. O sea que en sí mismo ya este libro ya es un arma impresionante y un gran don, pero que se recibe no para que lo guardemos y nos quedemos diciendo qué bonito todo esto, sino precisamente para formar parte del ejército y para poder combatir, ¿no? Y poder salir. Entonces, claro, esta actitud temerosa de estar sin ánimo, de decir, bueno, es que está todo tan mal, ¿yo qué voy a hacer? Sí, pues es totalmente errónea y lo que nos está diciendo es no hagamos esto, sino que al contrario, pongámonos en marcha. Y nos recuerda pues cómo hay que hacerlo, ¿no? Pues con él, eso sí, o sea, hay que ir con él al combate. Sí, después dice, os acompaña en la lucha la muchedumbre inmensa de los santos, te saludan y te dan ánimo, qué bonito, ¿no? Yo cuando leí esta frase, pues me imaginé a los santos en el cielo saludándonos, ¿no? Y claro, ellos ya no pueden sufrir, se apiadan de nosotros, saben lo que se nos viene encima, pero nos animan. Muchos de los santos, yo recuerdo ahora, creo que fue Santa Teresita del Niño Jesús, la nombro de nuevo, creo que dijeron, por lo menos ella dijo, que ya le hubiera encantado a ella vivir esta época que estamos viviendo a nosotros, ¿no? O sea, y de hecho ella se hizo un poco, pues eso, la patrona de los apóstoles de los últimos tiempos, ¿no? O sea que tenemos que animarnos mucho, tenemos a muchos amigos en el cielo luchando por nosotros, intercediendo por nosotros, y tenemos que ser muy valerosos, muy animosos, no pensar, porque yo, por ejemplo, a mí me pasa mucho eso de ponerte a pensar en qué se nos puede venir encima y echarle 20.000 pensadas en las 20.000 cosas que te pueden venir. Eso siempre es el del demonio, no pensar en todo eso, centrarse en el Señor, en la Virgen, centrarse en esta tarea tan bonita que nos han querido encomendar, a los que nos sentimos llamados, pues eso, a pertenecer a este ejército de la Virgen para contrarrestar el ejército del mal. Y lanzarse. Y yo quería también añadir que es que esto del ejército celestial, que es una ayuda, pero real y verdadera. O sea, que esto no es una retórica, una figura bonita que nos dice el Señor, oye, pensar que están ahí los santos que os están viendo como si estuvieran en el anfiteatro. O sea, no es así. O sea, realmente los santos ayudan de una forma eficaz, real y verdadera. Igual que los ángeles, que nos dice que están con nosotros, que han bajado a combatir con nosotros.
Entonces lo que ocurre es que hay que pedirles ayuda. O sea, ellos están ahí, ven todo, pero les tenemos que pedir ayuda, porque si no, pues tampoco pueden intervenir, van intercediendo, pero no es lo mismo que cuando nosotros pedimos la ayuda de un santo, de los santos en general, o pedimos la ayuda de los ángeles para nuestra batalla diaria y nuestras tareas concretas, porque ellos, claro que interceden y actúan de una forma muy eficaz. Y tenemos en la historia de la Iglesia pues muchísimas, pues iba a decir anécdotas, pero vamos, hechos reales, comprobados, verídicos, de la actuación de los santos en la vida de las personas de la tierra. Por tanto, esto nos lo tenemos que tomar también muy en serio y sobre todo aprovecharlo, porque no se aprovecha. O sea, realmente tenemos a los santos y a los ángeles abandonados, deseando intervenir, pero sin poder intervenir con toda la fuerza que podrían, precisamente por nuestra falta de fe en ese sentido, ¿no? Y yo me gustaría terminar, hay una frase impactante, pero que hay que resaltarla bien y que no se nos olvide. Dice, lo que teme el demonio, por tanto, atención, a ver, ¿qué teme el demonio? Dice, es la decisión que se basa en la confianza en mí. Este es el plan de batalla para nosotros. O sea, si nosotros vamos decididos, pero decididos porque estamos confiados en Cristo, entonces lo podemos todo. Y eso lo teme Satanás, porque cuando ve a alguien, o sea, Satanás juega con los temores, los miedos, amenaza, y entonces nos achantamos, nos echamos para atrás, nos retiramos, no nos atrevemos. Pero cuando hay alguien decidido, que lo tiene clarísimo, y dice, yo voy por aquí y voy a ir a por este, y voy a ir a ayudar a este, y voy a ir a este a hablarle de la confesión, y voy a ir por aquí, y aquí voy a hacer esto, y aquí voy a hacer lo otro, y aunque no sea nada fácil, pero el que lo hace con decisión, pero porque confía en el Señor, y dice, yo ya sé que no voy a poder, ni se me va a ocurrir decir nada, pero yo lo voy a hacer, y el Señor me va a ayudar porque confío en Él. Eso, vamos, Satanás sale corriendo y pierde la batalla, porque por eso nos lo recuerda el Señor. Dice, oye, que espabiléis, que lo podéis todo, siendo nada, lo podéis todo, porque tenéis al todo con vosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que aprender y que ir creciendo en esta confianza y también en audacia. O sea, el Señor yo creo que nos quiere, no lo dice aquí, pero vamos, se nota perfectamente. O sea, Él quiere almas audaces, que piensen a lo grande, que vean o se pongan metas grandes, imposibles de conseguir, porque así es como entonces Él podrá actuar con más fuerza, pues viendo que es imposible de conseguir, pues entonces acudiremos más confiados y Él a su vez tendrá más gloria y ganará más gloria, se cubrirá de gloria al Señor, como Moisés con los egipcios y el ejército del faraón, ¿no? Que, pues esto igual, no hay que ser mezquinos ni mediocres también con nuestras metas, pongámonos pues metas grandes en esta batalla y por tanto demos gloria a Dios y confiemos en Él, ¿no? Bueno, no nos queda más tiempo ya, vamos a recordar rápidamente cómo conseguir el libro. Pues la dirección de correo electrónico es vdcjmexico@hotmail.com, vdcjmexico@hotmail.com y el número de teléfono el 5559-0547, 5559-0547. La web es vdcj-tomo-rojo.com y podéis mandarnos vuestros comentarios al correo verdaderadevoción@gmail.com. Pues nos despedimos ya hasta el siguiente programa. Buenas noches. Venid a mí, no importa lo que habéis sido, porque soy yo mismo quien os ha salido al encuentro. Te llenarás de gozo al contemplar cómo el amado se desvive por sus criaturas. La verdadera devoción al corazón de Jesús. Desde España, en los dictados de Jesús al mundo, sale al encuentro para ti, por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.